¿Qué pasa, mis frikis? Bienvenidos a Master Geek. Hoy hablaremos de las teorías más locas, conexiones de Peacemaker, Superman 2 y la sombra de lo que podría ser Darkseid, el renacer del universo DC. Durante años, el universo cinematográfico de DC ha sido una montaña rusa. Proyectos cancelados, cambio de dirección, películas con versiones opuestas, un público dividido, pero algo ha cambiado. Con James Gunn a la cabeza y Peter Safran en el mando, DC busca el renacimiento. Uno que empiece con la figura que sostiene el universo, que es Superman, el primer héroe, el símbolo de esperanza. Y acá es donde entra Peacemaker. Hay un video titulado Superman 2 contará con Peacemaker y podría presentar a Darkseid. Ha encendido la conversación global, lo que parecía algo imposible. Un crossover entre el antihéroe más caótico y el emblema más puro del universo DC. Hoy parece cada vez más probable, pero detrás de esta aparente locura hay un plan, una visión y quizás una advertencia. Bienvenidos, mis frikis, esto es Master Geek. Peacemaker y Superman, dos caras de la misma moneda. Para entender la magnitud de lo que podría venir, tenemos que recordar quién es Peacemaker. Christopher Smith es un hombre que dice luchar por la paz sin importar cuántas personas tenga que matar para conseguirla. Su serie, escrita y dirigida por James Gunn, exploró su trauma, su fanatismo y su deseo reprimido de redención. Superman, en cambio, representa el ideal opuesto, la paz lograda desde la compasión, no desde la violencia. Su misión es salvar, no destruir. Su fuerza nace del amor, no del trauma. Si ambos llegan a encontrarse en Superman 2, no solo sería un crossover de personajes, sería un choque ideológico, una conversación entre formas de entender el heroísmo. ¿Puede Peacemaker redimirse bajo la luz del hombre de acero? ¿O la oscuridad terminará contaminando el símbolo de esperanza? Según James Gunn, precisamente ese es el contraste moral. Peacemaker, el antihéroe que vive en la sombra, podría ser pieza clave que le muestre al público el precio real de ser Superman en un mundo tan corrupto, dividido, postmoderno. Conexión con Salvación y el universo expandido. El final de la temporada 2 de Peacemaker deja una pista brutal. Salvación, un planeta creado por Argus, donde los metahumanos son enviados para ser reeducados, entre comillas, pero para los fans más atentos, saben que Salvación no es solo un invento nuevo, viene de una saga de Salvation Run de los cómics, en la que los villanos más peligrosos del universo DC son exiliados a un planeta hostil, hasta que descubren que ese planeta es nada y menos que un peón del mismo Darkseid. En otras palabras, Salvación podría ser un puente hacia Apocalipsis, el reino oscuro del tirano cósmico. Y si Peacemaker está atrapado allí, como sugiere el final de la serie, su historia aún no ha terminado. Ha comenzado una antesala de una guerra multiversal. Peacemaker podría ser, sin saberlo, la primera pieza del plan de Darkseid. Esa teoría se ha repetido en varios foros de Reddit y en medios como Fandom Web. Lo que Peacemaker cree que es un castigo podría ser un reclutamiento. Darkseid, como siempre, ha manipulado soldados con culpa. El regreso de Lex Luthor y la policía de la guerra. No hay Superman sin Lex Luthor y Lex Luthor sin Superman. En la temporada 2 de Peacemaker, Luthor ya hace su movimiento. No aparece como un villano clásico, sino como una estrategia en la sombra, tejiendo alianzas con Rick Flag y estudiando portales interdimensionales. Algunos fans creen que Lex Luthor es el verdadero arquitecto de Salvación, no Argus. Otros ya van más lejos, dicen que Luthor ya sabe de la existencia de Apokolips y usa el planeta para usar a Darkseid e incluso negociar con él. Esto plantea una posibilidad increíble. Y si Superman 2 no trata solamente de héroes y villanos, sino de geopolítica cósmica, Lex, Peacemaker, Argus, Superman e incluso Amanda Waller, todos en una guerra secreta por el control desconocido. En esta fase del DCU, los villanos ya no quieren destruir la Tierra, quieren poseerla, controlar su narrativa, decidir quién salva y quién la domina. Darkseid, el dios de la antivida. Ahora hablemos de las sombras más grandes. Darkseid, un ser que no busca matar, sino controlar. Su objetivo no es la conquista física, sino el dominio absoluto de la voluntad a través de la ecuación antivida. Una fórmula capaz de anular la libertad. Si Darkseid aparece en Superman 2, como sugiere el video que vimos, si Darkseid aparece en Superman 2, no lo hará de forma directa. Será su presencia, una figura entre las sombras, tal vez solo un mensaje, una visión, una huella enérgica en salvación, pero su efecto será devastador. Darkseid representa todo lo contrario a Superman, la pérdida de esperanza, la negación de la elección. Y si el DCU se atreve a explorarlo correctamente, no será un simple villano,
villano. Será una metáfora de nuestra era, del control mediático, de la manipulación y del miedo colectivo. De hecho, una de las teorías más potentes del fandom dice que la ecuación antivida podría ser reescrita como una metáfora moderna del control digital, redes, propaganda, desinformación. Superman sería el símbolo de la verdad y de la transparencia frente al sistema que busca domesticar la mente humana. El nuevo canon del DCU. Jay Gunn ha dicho que el DCU no es un reinicio total, sino una reinvención coherente. Eso significa que algunos elementos del DCU anterior sobrevivirán, mientras que otros serán reescritos. Por ejemplo, la serie Peacemaker ha sido canon, The Suicide Squad también ha sido canon, pero el antiguo Justice Gunn de Zack Snyder podría considerarse en un universo alterno, un eco dentro del multiverso. En esta estructura permite que Gunn juegue con el concepto de un universo de bolsillo, mundos paralelos donde distintas versiones de héroes existen y eventualmente podrían colisionar. Y aquí entra la locura. ¿Y si el multiverso de DC converge precisamente en Salvación, un lugar donde todos los héroes y villanos que alguna vez existieron, no por casualidad, sino por diseño, al estilo Marvel? Teorías finales hacia una crisis multiversal. Los fans más dedicados ya están construyendo su propia línea temporal. Algunos creen que Peacemaker y Superman 2 son el prólogo de algo más grande, de una nueva crisis, inspiradas en Crisis en Tierras Infinitas. Salvación sería el punto de colisión entre universos. Darkseid sería el catalizador. Superman, el faro que une realidades. Peacemaker, el hombre que demuestra que incluso lo más roto podría cambiar. Y si eso se cumple, podría haber cameos de antiguos héroes del DCU, un Flash diferente, una Wonder Woman de otro universo, un Batman veterano, todos convergiendo hacia una batalla final. En esa hipotética crisis final, Superman no solo salvaría la Tierra, salvará el concepto mismo de la humanidad. Conclusión al camino final del futuro. El video que inspiró esta reseña y esta teoría abre la puerta a soñar, porque más allá de los rumores, más allá de las teorías, hay una verdad simple. DC necesita esperanza, y quizás ese sea el verdadero mensaje detrás de todo. Peacemaker representa el hombre roto, Superman representa el hombre redimido, Darkseid la ausencia de libertad, y Lex la ambición humana que nunca se sacia. Juntos pueden construir un universo que no solo entrega, sino que cuente algo profundo, que incluso la oscuridad más absoluta, la luz de la verdad sigue brillando, y que la paz no se conquista con violencia, sino con propósito. El futuro del DCU está en marcha, y si esta teoría está correcta, el próximo gran evento no será una simple película, será una epopeya, una guerra entre esperanza y control. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalar un like, suscribirse al canal que es totalmente gratis, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Abrazo, mi geek!